Seguimos, buena semana, seguimos en el capítulo 9. El Eterno dijo a Moshe, ve al faraón y háblale. Así dijo el Eterno, dijo a los hebreos, envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a enviarlo fuera y continúas aferrándote a ellos, he aquí que la mano del Eterno está sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre el rebaño y sobre las reses con una plaga muy grave. Aquí vemos algo muy interesante que lo trae el Or HaHaim Kadosh, eh, de que cuando el Eterno le dice a Moshe, le dice, ve al faraón y háblale, quiere decir de que ve y le hable, pero que no va a tener ningún problema y no va a tener ningún percance para poder entrar a hablar con él. Obviamente que dentro del faraón dice en el Midrash que para poder entrar al faraón, primero el faraón que había colocado la puerta pequeña para que la persona cuando pasara tenía que agacharse y enfrente de él le colocaba un ídolo, como queriendo decir de que se postraba ante el ídolo. Y aparte de eso, habían obviamente Shombrim, ¿sí? Guardianes allí. Y aparte de eso, dice el Midrash de que tenían ahí leones también. Y Moshe y Aarón entraban como si nada. No había nada que les impidiera entrar. Ni los guardianes, ni los leones no hacían nada, entraban y aparte de eso, vamos a ver más adelante donde el faraón le dice, vete, no te quiero ver, no será la última vez que te vea, que no sé qué. Ahorita más adelante, en la próxima para allá, de ahí vemos por qué el faraón le dice una cosa así. Ahí trae a los guardianes y que se lo lleven. Ahí vemos que no, como harían cualquiera de los reyes. Y resulta que no podía hacer una cosa así, ¿por qué? Porque no había, nadie se imponía ante ellos. Hashem no lo dejaba. Y aparte que tener en cuenta aquí que dice aquí que la mano del Eterno está sobre tu ganado que está en el campo. Aquí vamos a ver que está en el campo precisamente. Quiere decir, el que deje su ganado en el campo va a morir. Pero el que lo guarde no. Así vamos a ver también con referente a la plaga de Barad, del granizo. El Eterno separará el ganado de Israel del ganado de Mitzrayim, y no morirá nada de lo que pertenezca a Israel. Continúa aferrándote a ellos, dice aquí, agarrarlos, tomarlos. Bien, vamos a ver otra cosa que diga aquí. Separará, quiere decir separará. El Eterno fija un plazo diciendo mañana el Eterno hará esto en la tierra. El Eterno cumplió estas palabras al otro día y murió todo el ganado de Mitzrayim, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno solo. El faraón envió y aquí que no había muerto ni un solo del ganado de los hijos de Israel, pero el corazón del faraón se endureció y no envió afuera al faraón. ¿Qué? El Eterno dijo a Moshe y a Aarón, tomen a manos llenas hollín de hornaza y que Moshe lo arroje hacia los cielos ante los ojos del faraón. Dice aquí jalones, dice manos de llenas. Dice Rashi, hollín de hornazas, designa algo que se desprende al aire de carbones apagados que hayan sido quemados en un horno. Dice aquí. El viento sopla y dispersa el hollín en el aire. Y Moshe lo arroje, cualquier cosa que sea arrojado con fuerza únicamente puede ser arrojado con una sola mano. Así pues, aquí hubieron varios milagros. Uno, que una sola palma de Moshe fue capaz de contener sus propios dos puños de hollín, y también los de Aarón. Y segundo, que el hollín se dispersó sobre toda la tierra de Mitzrayim. Por eso le dijo que lo hiciera frente a los ojos del faraón para que viera que solamente haciendo así como todo se dispersaba. El milagro que hacía. Entonces dice, se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Mitzrayim, se convertirá en úlceras que eruptan en ampollas en el hombre y en la bestia en toda la tierra de Mitzrayim. Dice, como la traduce el Onkeluz, pues por medio de las úlceras las ampollas brotaban en los Mitzrim,
Úlceras quiere decir connotación de calor. Era un calor tan fuerte que les producía la úlcera dentro del cuerpo. En el hombre y en la bestia. Vamos a ver. Ellos tomaron hollín de hornaza y se pararon ante el faraón. Moshe la arrojó hacia los cielos y se convirtió en úlcera y en ampolla, haciendo erupción en el hombre y en la bestia. Y si preguntas de dónde es que los Mitzrim todavía tenían animales, ¿acaso no ha dicho ya la Torá a propósito que la plaga anterior, la peste, que murió todo el ganado de Mitzrayim? En realidad el decreto divino de exterminación por medio de la peste fue promulgada solamente contra los animales que estaban en los campos, como dijimos anteriormente. Como se declara el respeto, la mano del Eterno estará sobre tu ganado que está en el campo. Y cualquier mitzri que tuviera temor a la palabra del Eterno llevaba su ganado al interior de las casas, salvándolos así de la peste. Y asimismo se ha enseñado en la Mejilta, a propósito del versículo, y toma 600 carros escogidos. Allí se analiza un problema similar, de dónde tenías caballos los Mitzrim para perseguir a los judíos y todos los animales habían muerto. La respuesta dada es la misma que se da aquí, que eso está hablando de los Mitzrim que tuvieron temor en ese momento y guardaron su ganado. Pero fíjate que el temor solamente duró un momentico, porque después fueron capaces de darle el ganado al faraón para que fuera detrás de Israel y a matarlos, o a regresarlos como quería hacer, como lo que sea. Dice, los nigromantes no pudieron pararse delante de Moshe debido a las úlceras, pues las úlceras estaban en los nigromantes y en todo Mitzrayim. El Eterno reforzó el corazón del faraón y éste no lo escuchó tal como el Eterno había hablado a Moshe. Porque en verdad el faraón no recibió, hubo algunas que se les dio al faraón, otras que no se le dio al faraón. Él no sufrió en todo esto. ¿Por qué? Dicen muy interesante, por lo que el faraón, gracias al faraón, se podría decir, ¿no? Que ahí creció Moshe Rabenu. Como él eh, haber aceptado o que Moshe Rabenu creció dentro de allí de Mitzrayim. Esos todos los méritos que él no sufriera en todas las plagas. El Eterno dijo a Moshe, levántate muy mañana, párate ante el faraón y dile, así dijo el Eterno Dios de los hebreos, envía fuera a mi pueblo para que me sirva. Pero esta vez yo enviaré todas mis plagas contra tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. Pues ahora ya hubiera podido yo enviar mi mano y abatirte a ti y a tu pueblo con la peste, y hubieras parecido de la tierra. Pero por eso te he mantenido para mostrarte mi poder y que mi nombre sea relatado en toda la tierra. Y todavía pisoteas a mi pueblo para no enviarlo fuera. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover un granizo muy severo tal como no ha habido en Mitzrayim desde el día en que fue fundado hasta ahora. Y ahora manda reunir tu ganado y todo lo que tenga en el campo sobre todo hombre y toda bestia que se halle en el campo. Que no haya sido metido en casa, el granizo caerá sobre ellos y morirán. Dice, dice aquí algo interesante. El que temió la palabra del Eterno de entre los siervos del faraón hizo que su siervo y su ganado huyeran hacia las casas. Pero el que no prestó atención a la palabra del Eterno dejó a sus siervos y a su ganado en el campo y obviamente que murieron. Todas mis plagas, dice Rashi, de aquí aprendemos que la plaga del granizo sobre las cosechas tempranas era equivalente a todas las demás plagas. Y todo se podría entender por el simple hecho de que la plaga de, de granizo también acabó con la comida del campo y muchas cosas más. Atacó todo prácticamente. No tenían después para comer. Casi no les quedó prácticamente. Dice, pues ahora ya hubiera podido yo enviar mi mano. Esta frase debe entenderse si yo ya hubiera querido, cuando mi mano no estuvo sobre tu ganado al abatirlo por medio de la peste, también pude haberla enviado y haberte abatido a ti y a todo tu pueblo, junto con los animales, con lo cual hubiera sido exterminada la tierra. Pero a causa de esto te he mantenido para mostrarte mi poder. Todavía pisoteas a mi pueblo, dice aquí, dice Rashi, como la traduce el Targum, todavía pisoteas a mi pueblo.
Prácticamente dice lo mismo. ¿Ok? Mañana a esta hora, esta frase significa mañana a esta hora, Moshe le hizo una marca en la pared y le dijo, mañana cuando el sol llegue a este lugar caerá el granizo. Fue fundado, dice aquí, significa lo mismo. Manda a reunir, dice aquí, traduce en Úquelo, manda a reunir, y en el mismo sentido hay que entender los siguientes términos. Los habitantes de Gebim se reunieron. Reúnanse en hijos de Benjamín. Que todo tiene la palabra Shelach Aez quiere decir reunir. Que no haya sido metido en casa significa meter, ¿sí? Meter en la casa. Hizo que huyeran. Hizo que huyeran, dice Rashi. Esta expresión significa que los hizo escaparse hacia sus casas para salvarse. Entonces dice aquí el Eterno dijo a Moshe, extiende tu mano hacia los cielos y habrá granizo en toda la tierra de Mitzrayim, sobre el hombre y sobre la bestia y sobre toda la hierba del campo en la tierra de Mitzrayim. Dice Rashi hacia los cielos, dice en dirección a los cielos, para indicar que el Santo Bendito dice aquí, según su interpretación midrashica, que aquí la Torah, el término al, viene a indicar que el Santo Bendito elevó a Moshe por encima de los cielos. Además de la sección que Rashi señala al principio, también tiene el significado de sobre o por encima de. Hasta ahora Dios le había dado a Moshe el poder para manipular las leyes naturales debajo de los cielos. Ahora, sin embargo, le otorgó el poder para dominar los cielos, y a esto se refiere el que lo haya puesto por encima de los cielos. Moshe extendió su vara hacia los cielos, y el Eterno envió truenos y granizos, y descendió fuego sobre la tierra, y el Eterno hizo llover granizo sobre la tierra de Mitzrayim. Y hubo granizo y fuego ardiendo dentro del granizo muy severo, tal como no hubo en toda la tierra de Mitzrayim desde que se convirtió en nación. Ardiendo dentro del granizo, dice Rashi, este fenómeno representa un milagro dentro de otro milagro, es decir, un milagro doble. El fuego y el granizo estaban mezclados, a pesar de que el granizo esencialmente es agua, pero en este caso, a fin de cumplir la voluntad de su creador, el agua y el fuego hicieron paz entre ellos y se mezclaron. Un milagro era que nunca antes había habido una lluvia de granizo semejante a este, y otro milagro era que el fuego y el granizo, elementos opuestos entre sí, se mezclaron, como dice el Gurarie. El granizo abatió a toda la tierra de Mitzrayim y todo lo que había en el campo, desde el hombre hasta la bestia. El granizo abatió toda la hierba del campo y quebró todo árbol del campo. Solo la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Bien, aquí es lo que dijimos, por qué fue tan grande esta plaga, por lo que abatió prácticamente todo. El faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado, he pecado. El Eterno es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. De todas maneras, la pregunta es, le dijimos anteriormente, está dicho que todo el que saliera y todo el que estuviera afuera lo abatían, o sea, moría prácticamente. Entonces, ¿cómo fue que el faraón lo mandó, envió a llamar a Moshe y a Aarón? De ahí se da cuenta uno que hubieron israelíes que estaban con el faraón, como Datán de Avirán y otros más que estaban con el faraón. No querían salir de Mitzrayim y estaban con el faraón hasta tanto. Lo que es hoy en día la izquierda y la derecha, eso ya en la política ya había en aquel tiempo. Siempre ha habido la izquierda que siempre se opone al mismo pueblo, al mismo pueblo donde él vive. Y es capaz de, ¿cómo se dice?, de estar con el enemigo. Y eso es peor, y eso es peor que tener enemigos fuera. Todo eso dijeron los sabios, que es más grande tener, tener un Tarbut Ra, o sea, que salga alguien de Rasha o malo dentro de, sí, de la casa del mismo, o que incluso la guerra de Gog y Magog es más fuerte, porque Gog y Magog son todas las naciones en contra de Israel. Todo, o sea, por lo menos tú sabes que ellos son enemigos de Israel, pero tener un enemigo dentro, como se llama, dormir con el enemigo, es mucho más fuerte todavía. Entonces, por eso dice aquí, lo mandó a llamar. Entonces, ahí es interesante porque pareciera que el faraón hiciera Teshuvah, pero el Sera Shinshon dice que en verdad la Teshuvah que él hizo no fue completa, y por eso no se le dejó, a Kadosh Baruj Hu no le perdonó.
¿De dónde se sabe esto? Fíjate muy bien. Vamos a verlo en hebreo. Está el nombre del creador, pero no en el orden que debería ser. El orden es Yud Kei Vav Kei. Pero el orden no está así, y de ahí se sabe que la teshuvá que hizo el faraón no fue verdadera completamente. Fíjate donde dice ¿qué? Dice el versículo 27, en la parte del medio dice Apaam, Amonai, Atzadik, Beani. Se toman las primeras letras, la primera cicla. Dice Apaam, primero Hei, Amonai, la primera es Yud, Hatzadik es Hei, Veani, Vani, de Vav. Entonces está escrito Kei, Yud, Kei, Vav. Como no está escrita en el orden que debería ser el nombre del creador, de ahí se sabe de que la teshuvá del faraón no fue completa y por eso no se le aceptó su eh, su su teshuvá. Incluso que él dice, esta vez he pecado, el Eterno es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. Quiere decir, hay quienes dicen también que él quiso decir, el Eterno es el justo y yo también soy justo, pero mi pueblo son los malvados. Quería decir así. Rueguen al Eterno que baste ya de truenos de Dios y de granizo. Que baste, quería decirle, la cantidad de granizo que Dios ya ha hecho caer debería serle suficiente. Yo les enviaré afuera y ustedes no seguirán permaneciendo aquí. Más sacarlo por completo, Faraón. Moshe le dijo, cuando yo haya salido de la ciudad extenderé mis palmas hacia el Eterno, los truenos cesarán y ya no habrá más granizo para que sepas que la tierra es del Eterno. Moshe dice que significa, porque le dijo que cuando salía de la ciudad, dice Rashi, pero Moshe no rezó dentro de la ciudad ya que estaba llena de ídolos. Hasta ahora Moshe había rezado en la ciudad, meramente salía de la presencia del faraón para hacerlo. Pero después del granizo la gente había metido sus animales a las casas, por lo que la ciudad entera se había llenado de ellos, a quienes los mitzrim consideraban sagrados, que en los animales. Como hoy en día en Odu, en la India y todo lo demás, que piensan que la vaca es sagrada y no sé qué más, todo lo que ellos creen estupideces. Entonces dice, pero en cuanto a ti y tu siervo, yo sé que ustedes todavía no sienten temor frente al eterno Dios. Fíjate lo que es increíble. La persona puede ver un montón de cosas increíbles. El temor es solamente momentáneo. A la hora que todo se normaliza, se acabó todo. Como cuando pasó el corona. Todo momentario, todo así. Así son las naciones del mundo. No temen al eterno, en lo absoluto. Temen solamente cuando temen de su vida, que no sabe qué va a suceder. Ahí sí temen, pero cuando no, entonces no, seguimos con la vida de nosotros, la vida de lo mejor, que Facebook, Instagram, las fiesticas, esto, lo otro, todo lo demás. Sigue la vida normalmente como si no hubiera pasado nada. Ay, 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 ay. Dice Rashi, yo sé que todavía no son temerosos de Dios y que cuando haya respiro de las plagas se mantendrán firmes en su perversión. Dice el lino y la cebada se quebraron porque la cebada estaba en su espiga y el lino estaba en su tallo, pero el trigo y el centeno no se quebraron ya que eran tardíos. ¿Qué? Eso es lo que va a pasar en la próxima plaga, que la próxima plaga, todo lo que dejó el granizo, en la próxima plaga, las langostas se van a comer todo. Y ahí sí Faraón va a decir, quita esta muerte de mí. La muerte quiere decir de que ya no tiene nada que comer. Es una muerte muy grave. El hilo y la cebada se quebraron. ¿Qué? Dice Rashi, se quebraron, mamás. Porque la cebada está en su espiga. Dice que la palabra aviv significa que la cebada ya había madurado y se mantenía en su espiga y éstas se quebraron y cayeron. E igualmente la planta de lino ya había crecido y estaba lo suficientemente dura como para mantenerse en sus tallos. La cebada estaba en su espiga, es decir, ya podía mantenerse en sus tallos. Ya que eran tardíos, dice Rashi, la palabra afilot
significa que las espigas de estos cereales eran tardías en crecer y por lo tanto todavía estaban tiernas y podían mantener su flexibilidad frente a algo duro como el granizo. Y a pesar de que se declara que el granizo abatió todas las hierbas del campo, se puede explicar en sentido simple que aquel versículo es en referencia, en referencia a las hierbas que se mantenían con firmezas en sus tallos y por lo tanto podían ser abatidas por el granizo, a diferencia de las plantas de las plantas todavía tiernas. Pero en el Midrash de Rabbi Tanhuma se cita que entre nuestros sabios hay quienes discrepan con respecto al sentido de la palabra afilot e interpretan que la palabra que afilot en el sentido de algo muy maravilloso había sido hecho por el trigo y el alforfón porque no fueron abatidos por el granizo. Moshe salió de la presencia del faraón de la ciudad y extendió sus palmas hacia el Eterno y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no llegó a tierra. No llegó, dice, no llegó al suelo, queriendo decir que desde que Moshe elevó sus manos para que cesara el granizo, incluso los pedazos de granizo que estaban en el aire no llegaron a la tierra. ¿Okay? Y aquí preguntan, ¿y cuándo llegará a la tierra? Quiere prácticamente que se quedaron se quedaron allí encima, ahí arriba. Dice que cuando van a caer en un futuro, cuando llegue el Gog y Magog, cuando Kadosh Baruj Hu haga juicio a las naciones, ese granizo que quedó ahí va a caer. Así dicen los sabios. Ahora sigue y dice: el faraón vio que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos y prosiguió pecando y endureció su corazón, él y su siervo. El corazón del faraón se reforzó y no envió afuera a los hijos de Israel como había hablado el Eterno por medio de Moshe. Y aquí con esto terminamos la parashá de Baera y para empezar la parashá de Parashat Bo. Que tengamos buen día, Besat Hashem, buena semana.